Una pregunta interesante que nos llega es qué pensamos sobre José Gervasio Artigas. Es decir, sobre el artiguismo como proceso revolucionario, evidentemente no sobre la persona, que muchas cosas no se saben directamente, a pesar de que los estudios han avanzado mucho en muchos sentidos. Bueno, pero ¿qué pensamos del artiguismo? Es una pregunta interesante porque Artigas está en la Plaza de Independencia, en Montevideo, pero en realidad el Uruguay como Estado independiente, Estado tapón, fue generado por el imperialismo británico sobre todo, ¿no? Es decir, por el imperio de Brasil también, pero el imperialismo británico, es decir, en realidad tal vez debajo de la estatua de Artigas esté Lord Ponsonby, el diplomático de la corona británica que fue el que negoció la independencia de Uruguay. Artigas no tenía ese planteamiento. Artigas tenía un planteamiento de una revolución en todo lo que era la vieja colonia española, y de esa manera tenía un planteamiento de unidad de las provincias del sur, por lo menos, con Paraguay, por supuesto, no solo Argentina. Por lo tanto, era un planteamiento superior. En cierto sentido, retomaba aspectos de lo que fue la Revolución Norteamericana, de la unidad de un Estado confederado, una federación. Y en ese sentido, era un planteamiento mucho más avanzado frente a lo que eran otros sectores de la Revolución de la Independencia. Artigas fue evidentemente traicionado por los sectores fundamentalmente oligárquicos que dominaban la economía en esa época, sobre todo el patriciado tanto de Buenos Aires como de Montevideo, y por lo tanto le dieron la espalda al planteamiento de la lucha por la tierra, sobre todo para los indios, para los negros, para los pequeños, para los sectores, los gauchos, los sectores sin tierras. En ese sentido se distingue Artigas de, por ejemplo, Bolívar, que era muy hostil a la lucha de los negros, a la lucha de los indios por sus derechos. Bueno, Bolívar le dio la espalda, por ejemplo, a la Revolución Haitiana, ¿no? Es decir, que la Revolución Haitiana fue atacada por el imperialismo francés, por el colonialismo de la época, y frente a eso Bolívar le dio la espalda. Entonces nos parece importante tomar la idea del artiguismo en el sentido de que hoy sería impracticable, ¿no? Es decir, porque es evidente que estamos en otro momento de la historia de la humanidad, es decir, el desarrollo del capitalismo, que en esa época era incipiente, no solo en América del Sur, en el mundo era todavía un proceso en desarrollo. Hoy estamos ante un capitalismo agonizante, un capitalismo en decadencia, en crisis brutal, y lo que se plantea es la transición hacia el socialismo. No una segunda independencia como plantean algunos compañeros, esa idea de una patria grande en términos capitalistas, esa idea no tiene perspectiva. Lo que necesitamos es la unidad política en América Latina, que solo puede darse sobre la base de gobiernos de trabajadores. Nunca va a darse sobre la base de los gobiernos ni nacionalistas, que fracasaron siempre, ni progresistas o centroizquierdistas. No resuelven el problema porque están arrodillados frente al imperialismo. Entonces hay que lograr la unidad política de América Latina sobre la base, obviamente, de expropiar el latifundio, de expulsar el imperialismo, de nacionalizar los bancos, de no pagar la deuda externa, y esto solo lo pueden hacer gobiernos de trabajadores. Hoy el artiguismo, en términos de un planteamiento plebeyo, solo puede ser tomado por la clase trabajadora, y esto implica la lucha por el socialismo, la lucha por un gobierno propio de la clase obrera.